Primero, el supuesto de base, Esdras como compilador. Spinoza no afirma dogmáticamente que Esdras escribió la Torá. Lo propone como una hipótesis más verosímil, mientras no se pruebe otra más segura. Para él, Esdras no fue autor, sino editor, un recopilador de narraciones dispersas, escritas por diversos autores. Reunió materiales antiguos, a veces contradictorios, y no tuvo tiempo o vida para ordenarlos ni corregirlos. Esto explicaría las repeticiones, los saltos temporales y las incoherencias que atraviesan el texto bíblico. Segundo, las pruebas internas, duplicaciones y contradicciones. Spinoza examina ejemplos concretos para demostrar que los libros bíblicos no proceden de una sola mano, ni de un solo momento histórico. Por ejemplo, Segundo de Reyes, capítulos 18 al 20, es casi idéntico a Isaías, capítulos 36 al 39, dos versiones del mismo relato sobre el rey Ezequías. Segundo de Samuel, capítulo 7, y Primera de Crónicas, capítulo 17, repiten la misma historia con pequeñas variaciones léxicas. También Jeremías 52 y Segundo de Reyes 25 son duplicados. En Génesis 38, la historia de Judá y Tamar aparece fuera de contexto, prueba de un compilador que copia sin revisar. Y las genealogías de Edom, en Génesis 36 y Primera de Crónicas 1, muestran que Crónicas no depende del Pentateuco, sino de fuentes paralelas. Tercero, el cálculo de los años. Incoherencias cronológicas. Spinoza se detiene en los números, lo que hoy llamaríamos crítica cronológica, y muestra absurdos internos. Entre la venta de José y la migración de Jacob a Egipto hay solo 22 años, insuficientes para todos los nacimientos y muertes relatados. Dina tendría 7 años al ser violada, lo cual es inverosímil, y Benjamín apenas 23 o 24 cuando ya se le atribuyen nietos. Estos absurdos solo se explican si los relatos provienen de fuentes independientes yuxtapuestas. Cuarto, los libros históricos posteriores. Spinoza extiende su análisis más allá del Pentateuco. En Jueces 2,6, el relato continúa directamente a Josué 24, lo que sugiere que el autor de Jueces copió al de Josué o viceversa. En primer libro de Samuel, capítulos 16 al 18, hay dos versiones contradictorias sobre cómo David conoció a Saúl. Una dice que fue como músico, la otra como héroe después de vencer a Goliat. Spinoza concluye que los 7 libros históricos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes y los demás, fueron también colecciones de diversas crónicas unidas más tarde. Quinto, la tesis final. Spinoza culmina diciendo que toda la historia de Israel, desde la creación hasta la ruina de Jerusalén, no fue escrita de una sola vez, sino recopilada después del exilio babilónico por Esdras o por sus sucesores, a partir de múltiples fuentes parciales. Por eso la Biblia tiene ese carácter desordenado, lleno de repeticiones, incongruencias y fragmentos inconexos. Sexto, su importancia en la historia de la crítica bíblica. Este capítulo es la semilla directa de la crítica moderna. Anticipa la hipótesis documentaria, J, E, D y P. Introduce el método histórico y filológico aplicado a la Biblia. Y separa la fe en la inspiración, del análisis racional del texto. En palabras simples, Spinoza fue el primero que se atrevió a leer la Biblia como un libro humano, un archivo histórico, sin negar su valor espiritual. Spinoza abre con una frase que aún resuena. El verdadero escritor de estos libros puede colegirse fácilmente de los pasajes mismos, si uno los lee sin superstición. Esa expresión, el verdadero escritor, fue una bomba en su tiempo. No se refería a Moisés, sino a Esdras, un hombre del período postexílico que no escribió por revelación, sino que reunió narraciones dispersas, copió textos antiguos y dejó la obra inconclusa. Tal vez, imagina Spinoza,
la muerte los sorprendió antes de revisarla. Así nace la idea moderna de la redacción esdrática, una Biblia concebida no como palabra dictada, sino como archivo humano. Esdras, dice, no dio la última mano a las narraciones. Su tarea fue recoger historias de diversos autores y redactarlas de forma elemental, dejándolas sin haberlas examinado ni ordenado. Lo que hoy llamamos Pentateuco, junto con los libros históricos, sería entonces un depósito documental, una biblioteca inconexa que alguien intentó compilar. Y con esa intuición, Spinoza rompe el hechizo, convierte el texto sagrado en un objeto histórico. Para comprenderlo, hay que leerlo como un mosaico de voces. Lamenta luego que se hayan perdido los antiguos cronistas de Israel, pero afirma que su existencia es indudable. A falta de los originales, propone reconstruirlos desde el interior mismo de la escritura. Si no tenemos los textos, dice, estudiemos sus huellas. Y así empieza su examen paciente, casi quirúrgico. En Segundo de Reyes, capítulos 18 al 20, encuentra un relato casi idéntico al de Isaías, 36 al 39, la historia del rey Ezequías frente al asirio Senaquerib. Son las mismas frases, las mismas imágenes, salvo detalles mínimos. La conclusión es clara. Ambos libros tomaron su material de una fuente común, quizás las crónicas de los reyes de Judá. Y no solo eso. El último capítulo de Reyes se repite en Jeremías 52. El patrón es evidente. Los redactores copiaban textos antiguos y los ensamblaban sin revisión. Lo mismo ocurre con Segundo de Samuel 7 y Primera de Crónicas 17. El mismo episodio con pequeñas variaciones léxicas, cambios de número, de verbo, de preposición. Spinoza infiere que ambos proceden de distintos ejemplares de la historia de Natán. No hay aquí misterios teológicos, sino divergencias de manuscritos. Dios no dictó esas diferencias, las generó la filología antes de existir la filología. Aún más revelador es el caso de las genealogías. La lista de los reyes de Edom, Génesis 36, se repite palabra por palabra en Primera de Crónicas 1. Eso significa que el autor de Crónicas no copió a Esdras, sino que usó otra fuente paralela. Spinoza entonces formula su regla de oro. Si tuviéramos los textos originales de los historiadores, conoceríamos la verdad directamente, pero como no los tenemos, debemos estudiar el orden, las repeticiones y las discrepancias. Es la primera formulación del método crítico textual aplicado a la Biblia. Su lectura se vuelve más audaz en Génesis 38, el relato de Judá y Tamar. El texto dice: sucedió en aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos. Pero, según Spinoza, ese tiempo no puede ser el mismo de la venta de José. Los cálculos no cuadran. José tenía 17 años al ser vendido y 39 cuando Jacob baja a Egipto, 22 años en total. En ese lapso, Judá tendría 21 al principio y no habría tenido tiempo de tener hijos, nietos y bisnietos adultos, como el relato indica. Conclusión. La historia de Judá y Tamar fue mal insertada por Esdras. Luego revisa los años de Jacob y sus hijos. El texto dice que Jacob tenía 130 años cuando se presenta ante el faraón. Si restamos los 22 años sin José, los 17 de José al ser vendido y los 7 años de servicio por Raquel, Jacob habría tenido 84 al casarse. Dina tendría 7 años al ser violada, y Simeón y Levi apenas 12 y 11 al destruir una ciudad entera. La matemática desmiente el mito. Las edades no encajan porque las historias se copiaron sin revisar los tiempos. De allí su diagnóstico general. En estos 5 libros todo está descrito desordenadamente, mezclando preceptos e historias sin tener en cuenta la diversidad de tiempos, repitiendo relatos con divergencias. El Pentateuco no es una estructura armoniosa, sino un collage,
una obra en proceso, y lo mismo, añade, vale para los demás libros históricos: Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Todos son compilaciones posteriores. En Jueces 2:6, el narrador repite lo que ya había dicho en Josué 24, como si un nuevo cronista hubiera comenzado su relato copiando al anterior. En primer libro de Samuel, capítulos 16 al 18, aparecen dos versiones distintas sobre cómo David conoce a Saúl. Una lo presenta como músico, la otra como héroe después de vencer a Goliat, y más adelante, en los capítulos 24 y 26, dos relatos casi idénticos del perdón de David a Saúl, como si dos tradiciones paralelas se hubieran entrelazado sin fusión real. El punto culminante llega con el cómputo de los años. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, afirma que Salomón construyó el templo 480 años después del Éxodo. Pero si uno suma los años narrados en Jueces, Reyes y Samuel, el resultado supera ampliamente esa cifra. Spinoza ironiza sobre los rabinos, como Levi Ben Gerson, que intentaron resolver el problema eliminando del cálculo los años de esclavitud. No es exégesis, dice, sino cirugía teológica. Incluso la genealogía de David requeriría que cada ancestro hubiera tenido hijos a los 90 años para que la cuenta cerrara. Y así, con una calma geométrica, Spinoza traza su conclusión. El Pentateuco y los libros históricos son una compilación postexílica. Su redactor, probablemente Esdras, copió relatos antiguos sin orden ni revisión. Las duplicaciones, las contradicciones, las incoherencias y los absurdos cronológicos son la evidencia empírica de ese proceso. Por eso la Biblia, dice, debe leerse como documento histórico, no como revelación directa. Y en esa frase, silenciosa y precisa, nace la crítica moderna de la escritura, el momento en que la fe deja de temerle a la razón. Spinoza cierra su demostración con una autopsia del tiempo bíblico. Su propósito es mostrar que los números del texto, la parte supuestamente más exacta, se contradicen entre sí y que el redactor no hizo el más mínimo control de coherencia. En el primer libro de los Reyes, capítulo 6, se lee: Salomón edificó el templo en el año 480 después de la salida de Egipto. Si la Biblia fuera perfecta y dictada por Dios, ese dato debería concordar con todos los demás cómputos internos, pero no lo hace. Spinoza aplica el método más moderno posible para su tiempo. La aritmética textual suma los años de esclavitud, de gobierno de los jueces y de los reyes, según los propios libros históricos, para comprobar si el total concuerda. Es un gesto casi científico. En lugar de apelar a la fe, apela a la contabilidad, y al hacerlo, revela el caos. Los resultados son demoledores. Si uno sigue los números tal como aparecen, 40 años de Moisés en el desierto, 26 de Josué, 8 bajo Cusán Risataim, 40 de Otoniel, 80 de Ahot y Samgar, 40 de Gedeón, 20 de Sansón y así sucesivamente, la suma final supera ampliamente los 480. En realidad, se acerca a 580. Spinoza observa entonces cómo los rabinos intentaron salvar la coherencia. Cita a Levi Ben Gerson y a otros sabios medievales que propusieron excluir del cómputo los años de esclavitud y anarquía, argumentando que no eran años de Estado judío. Pero Spinoza los desarma con elegancia. Dice: la Escritura enumera explícitamente los años de esclavitud y los de libertad, y no acostumbra a borrarlos de sus anales. Excluirlos sería corregir la Biblia, no explicarla. Un acto de fe que raya en la fantasía, y todavía va más lejos. Toma la genealogía de David como prueba suplementaria. Naasón, jefe de la tribu de Judá, aparece vivo en el segundo año del Éxodo,
Su hijo Salma cruza el Jordán con Josué. Salma, a su vez, es bisabuelo de David. Si desde el Éxodo hasta David pasan 356 años, cada generación debería haber engendrado a sus hijos a los 90. Un cálculo imposible. Así demuestra que la cronología bíblica no es historia, sino construcción simbólica. Los números no son revelación, son artificio. Y quien intentó unirlos, probablemente Esdras, no los revisó ni los coordinó. El célebre año 480 no es palabra divina, sino un error de compilador. Spinoza no escribe para ridiculizar la fe, sino para devolverle su lugar. Muestra que la autoridad de la escritura no puede ser literal ni matemática. La palabra de Dios no está en la exactitud de los datos, sino en la sabiduría moral que atraviesa los errores humanos. Es el cierre perfecto de su argumento racional. Una Biblia incoherente puede seguir siendo sabia, pero solo si se la entiende como obra humana. Ese es el gesto que inaugura la modernidad, cuando la razón no destruye lo sagrado, sino que lo purifica. La ética enseña que la verdad no depende de la obediencia, sino de la comprensión. El tratado pone esa enseñanza en práctica, mostrando que el verdadero amor a Dios es la libertad de pensar sin miedo. Allí donde el dogma exige sumisión, Spinoza responde con geometría. La razón es la forma más alta de devoción. Su tono es jurídico, casi notarial. Si quitamos de esa suma 4 años del reinado de Salomón, de la vida de David y 40 años que pasaron en los desiertos, habla como un auditor del espíritu, y por eso su crítica tiene tanta fuerza. No nace del enojo, sino de la claridad. Remata su demostración con humor matemático. Es necesario que el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo hayan engendrado hijos a los 90 años. Es la ironía como método, la reductio ad absurdum convertida en elegancia. Spinoza no grita, no blasfema, no destruye. Deja hablar a los números y los números se vuelven su herejía. El resultado es devastador, pero su tono permanece puro, casi piadoso. En esa serenidad está su ética, la razón como forma de amor, la lucidez como forma de oración. La ética y el tratado son, en el fondo, un mismo libro dividido en 2 respiraciones. Uno revela la estructura divina del universo, el otro libera al pensamiento humano de su miedo a la divinidad. Spinoza no quería acabar con Dios, quería limpiar su nombre. Capítulo 9. La redacción del Pentateuco. El verdadero escritor de estos libros, en orden a entenderlos perfectamente, es fácil de colegir por los mismos pasajes que hemos citado para confirmar nuestra opinión sobre el tema, y que sin esa interpretación deberían resultar oscurísimos a todo el mundo. Además del escritor quedan, sin embargo, en esos mismos libros otros aspectos dignos de señalar que la común superstición no permite captar al vulgo. El principal de ellos consiste en que Esdras lo tendré por el escritor de los susodichos libros, mientras alguien no muestre otro más seguro, no dio la última mano a las narraciones en ellos contenidas, sino que se limitó a recoger historias de diversos autores y alguna vez a redactarlas de forma elemental, y las dejó a la posteridad sin haberlas examinado ni ordenado. ¿Qué causas le hayan impedido llevar a cabo con todo detalle esta obra? No puedo adivinarlo, a menos que le haya sorprendido la muerte. Nota 212. Spinoza reitera que Esdras es una pura hipótesis. Páginas 126 a 130, de origen antiguo. Además, páginas 140/9SS. Mas, aunque nos vemos privados de los antiguos historiadores de los hebreos, el hecho está fuera de toda duda por los escasísimos fragmentos que de ellos nos quedan, y así la historia de Ezequías, que comienza en 2 Reyes 18-17, fue redactada a partir del relato de Isaías, tal como se lo halló transcrito en las crónicas de los reyes de Judá. De hecho, la leemos completa en el libro de Isaías,
que estaba contenido en las Crónicas de los Reyes de Judá, ver 2 Paralipómenos 32, contada con las mismas palabras que en el libro de los Reyes, a excepción de muy pocos detalles. Pero lo único que se puede concluir de ahí es que se encontraron varias lecturas de ese relato de Isaías, a menos que alguien quiera soñar también ahí algún misterio. Además, también el último capítulo de este libro de los Reyes está incluido en Jeremías, capítulo 52, presta 39 a 40. Por otra parte, 2 Samuel 7 lo hallamos reproducido en 1 Paralipómenos 17. Pero podemos detectar que las palabras han sido cambiadas en varios pasajes de forma tan sorprendente que resulta muy fácil reconocer que esos 2 capítulos han sido tomados de 2 ejemplares diferentes de la historia de Natán. Finalmente, la genealogía de los reyes de Idumea, que se recoge en Génesis 36:31 SCS, se desarrolla con las mismas palabras en 1 Paralipómenos 1, siendo así que nos consta que el autor de este libro tomó los hechos por él relatados de otros historiadores y no de los 12 libros que hemos atribuido a Esdras. No cabe duda, pues, que, si tuviéramos los textos mismos de los historiadores, tendríamos noticia directa del asunto. Pero, al carecer, como hemos dicho, de ellos, no nos queda otro recurso que examinar las historias mismas, es decir, su orden y concatenación, sus diversas repeticiones y, en fin, sus discrepancias en el cómputo de los años, para poder juzgar del resto. Por ejemplo, en 2 Reyes 18:20 se lee en la segunda persona: lo has dicho, pero solo de boquilla, etc. En cambio, en Isaías 36:5, yo lo dije. Claro que son puras palabras, que para la guerra se requiere prudencia y fortaleza. Y después en el versículo 22 se lee: pero quizá digáis, en plural, lo que el ejemplar de Isaías pone en número singular. Por otra parte, en el texto de Isaías 36:32 no se leen estas palabras: una tierra llena de olivos y de miel, para que viváis y no tengáis que morir. No hagáis caso, pues, a Ezequías. Por eso no dudo que son palabras supuestas. Se encuentran otras muchas lecturas con variantes, entre las cuales nadie logrará determinar cuál debe ser preferida. Nota N. Por ejemplo, en 2 Samuel 7:6 se lee: he ido errante sin cesar con la tienda y el tabernáculo. En cambio, 1 Paralipómenos 17:5, y yo estaba de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por haber cambiado sin cesar en de tienda, con la tienda en tienda, y con el tabernáculo en de un tabernáculo a otro. Además, en 2 Samuel 7:10 se lee: para afligirle, y en 1 Paralipómenos 17:9, para triturarle. Muchas discrepancias de este tipo, y más importantes que las señaladas, podrá observarlas cualquiera que no sea totalmente ciego ni esté completamente loco, con solo leer estos capítulos. Examinemos, pues, a fondo esas historias, o al menos las principales, comenzando por la historia de Judá y de Tamar, que se halla en Génesis 38. El historiador comienza así su relato: sucedió, sin embargo, en aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos. Ese tiempo hay que referirlo a otro del que se acaba de hablar, pero no se puede referir a aquel del que se trata inmediatamente antes en el Génesis, puesto que desde el momento en que José fue llevado a Egipto hasta aquel en que el patriarca Jacob partió para allí con toda su familia, no podemos contar más de 22 años. En efecto, cuando José fue vendido por sus hermanos, tenía 17 años, y cuando el faraón lo mandó llamar de la prisión, tenía 30. Si les añadimos 7 años de fertilidad y 2 de hambre, harán en total 22 años. Ahora bien, nadie puede concebir que en este espacio de tiempo hayan sucedido tantas cosas, a saber, que Judá haya tenido de la única mujer, que entonces tomara 3 hijos, uno tras otro, que el mayor de ellos, cuando creyó tener edad para ello, tomara a Tamar por esposa, y que cuando él murió, el segundo contrajera matrimonio con ella, el cual murió también, y que, después de todo eso, el mismo Judá
tuviera relaciones con su nuera Tamar sin saber que lo era, de la que tuvo 2 hijos de un solo parto, y que uno de ellos llegara a ser padre dentro del período de tiempo señalado. Dado pues que todos estos hechos no se pueden referir al tiempo de que se habla en el Génesis, hay que referirlos necesariamente a otro, del que se trataba inmediatamente antes en otro libro. Por consiguiente, Esdras se limitó a transcribir esta historia y la insertó en el Génesis sin examinarla. Pero hay que confesar que no solo este capítulo, sino toda la historia de José y de Jacob ha sido tomada y transcrita de diversos historiadores. Tan poco coherente la vemos. Génesis 47 cuenta, en efecto, que Jacob tenía 130 años cuando José le llevó al faraón para que le saludara por primera vez. Si sustraemos los 22 años que Jacob pasó apenado por la ausencia de José, los 17 que tenía José cuando fue vendido y finalmente los 7 que sirvió por Raquel, se comprobará que era de edad muy avanzada, exactamente de 84 años, cuando tomó por esposa a Lía, y que por el contrario, Dina apenas tenía 7 años cuando fue violada por Siquem, que Simeón y Leví apenas tenían 12 y 11 años, cuando saquearon toda aquella ciudad y pasaron a cuchillo a todos sus ciudadanos. Mas no es necesario recoger aquí todos los detalles del Pentateuco. Basta fijarse un poco en que en estos 5 libros se lo describe todo desordenadamente, mezclando los preceptos con las historias, que no se tiene en cuenta la diversidad de tiempo y que una y la misma historia se repite con frecuencia y alguna vez con divergencias, para reconocer sin dificultad que todos esos textos fueron recogidos y almacenados sin orden, con la intención de examinarlos más fácilmente después y ponerlos en orden. Y esto no vale solo para lo que se dice en estos 5 libros, ya que las demás historias, contenidas en los otros 7 libros, y que llegan hasta la destrucción de la ciudad, fueron coleccionadas de la misma forma. Spinoza escribe este pasaje con el tono de un contador que detecta fraude en los libros sagrados. Su voz suena tranquila, pero cada número es dinamita filosófica. Detrás de esa calma se esconde el gesto más radical del siglo XVII: mostrar que la Biblia no resiste una lectura literal. A primera vista, parece un erudito respetuoso, un estudioso que coteja cifras y textos, pero cada comparación es un golpe. Cuando dice: la escritura suele pasar en silencio los períodos de anarquía, pero los años de esclavitud suele reseñarlos exactamente igual que los años de libertad. En realidad está minando la idea misma de infalibilidad. El método parece inocente, el resultado demoledor. Su ironía es de bisturí. Frases suaves, casi invisibles, como «a menos que alguien quiera soñar algún misterio», o «estos hombres eruditísimos, por lo demás, más bien, corrigen que explican la escritura». Con cortesía académica, Spinoza deja al desnudo la lógica del autoengaño teológico. Donde otros veían misterio, él ve ecuaciones mal hechas. Y ahí ocurre algo crucial. El mismo método geométrico con el que en la ética demuestra la existencia de Dios, lo aplica aquí para probar que el texto sagrado está lleno de errores. En la ética, el orden geométrico revela la unidad del ser. En el tratado teológico político, ese mismo orden expone las fisuras de la fe literal, 2 caras del mismo movimiento, la liberación del pensamiento humano. La ética enseña que la verdad no depende de la obediencia, sino de la comprensión. El tratado pone esa enseñanza en práctica, mostrando que el verdadero amor a Dios es la libertad de pensar sin miedo. Allí donde el dogma exige sumisión, Spinoza responde con geometría. La razón es la forma más alta de devoción. Su tono es jurídico, casi notarial. Si quitamos de esa suma 4 años del reinado de Salomón, de la vida de David y 40 años que pasaron en los desiertos, habla como un auditor del espíritu. Y por eso su crítica tiene tanta fuerza. No nace del enojo, sino de la claridad.
remata su demostración con humor matemático. Es necesario que el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo hayan engendrado hijos a los 90 años. Es la ironía como método, la reductio ad absurdum convertida en elegancia. Spinoza no grita, no blasfema, no destruye. Deja hablar a los números y los números se vuelven su herejía. El resultado es devastador, pero su tono permanece puro, casi piadoso. En esa serenidad está su ética. La razón como forma de amor, la lucidez como forma de oración. La ética y el tratado son, en el fondo, un mismo libro dividido en dos respiraciones. Uno revela la estructura divina del universo, el otro libera al pensamiento humano de su miedo a la divinidad.